sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.
hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor me ha dado la libertad. ¿Vamos a decirlo? Dice: no hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor le ha dado la libertad. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, grande amor que ha quitado toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, como el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. Decimos gloria. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, grande amor que ha quitado toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, como el poder de su amor. Finalizamos diciendo que no hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor le ha dado la libertad. La libertad. La libertad. Vamos a cantar este canto, se llama Cuán grande es Dios. Vamos a pedirle que nos acompañe. ¿Ok?
nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón, hermano, porque viene lo mejor, viene la palabra de Dios. Amén. Hola, otro domingo para poder disfrutar. Y sí, es cierto, no podemos llegar a un local para congregarnos, pero qué importante es entender lo que es la iglesia. Y quiero compartir con ustedes un tema que a mí personalmente me apasiona, que cuando lo entendí pude quedar cautivado, y es la gracia de Dios. Cuando tengo mucha sed, quiero tomar agua. Qué rico es tomar agua, y lo sentí como una necesidad. Bueno, la gracia de Dios la tengo que necesitar, y puedo descubrir la gracia únicamente cuando soy quebrantado por Dios. Ahora, la gracia de Dios es un tema que se malinterpretó muchísimo. Algunas cosas que ya me escucharon decir en videos anteriores. La gracia de Dios no es una dispensación, es una persona. La gracia de Dios no me lleva al libertinaje, como muchos tienen miedo. Y la gracia de Dios es una experiencia que se vive todos los días, siempre estuvo. Si yo le pregunto, la gracia de Dios, ¿cuál fue la primera vez? Bueno, me tengo que remontar al Génesis y pensar, Adán y Eva pecaron. Entonces fueron separados de Dios, puestos del lado de fuera del jardín y no podían entrar. Y ahí encuentro la primer manifestación de la gracia. ¿Por qué? Porque recibieron lo que no merecían. Dios los vistió. Para que haya esa vestimenta de animales tuvo que haber un sacrificio. Es la primera mención de la redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero definitivamente ellos no merecían la gracia de Dios. Ellos no merecían tener pieles, pero Dios se las dio. Y vamos viendo en la Biblia diferentes personas que disfrutaron la gracia. Qué error garrafal decir, no, la gracia de Dios es una dispensación y es para el Nuevo Testamento. La gracia de Dios siempre estuvo, porque Dios es el Dios de toda gracia. Y no creo que hoy podamos terminar, pero yo quiero compartir con ustedes en primer lugar la manifestación salvadora de la gracia de Dios. En segundo lugar, la manifestación santificadora de la gracia de Dios. En tercer lugar, la manifestación soberana de la gracia de Dios. Y la manifestación sustituta de la gracia de Dios. Vamos con la primera y déjenme preguntarle, ¿habla de la gracia o conoce la gracia? Hablar de la gracia teológicamente durante muchos años lo hice. Podía definir que gracia era bondad, gracia era regalo no merecido y decir también que yo tenía que vivir por gracia. Pero entender la gracia, tengo que dejar que Dios abra mi entendimiento, lo necesito y entiendo que la gracia de Dios es una persona, Jesucristo. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, a San Juan, capítulo 1. El evangelista Juan hace muchas menciones de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios siempre estuvo, y lo vamos a ir viendo mientras vamos estudiando. Lea conmigo el versículo 17, ¿lo tiene ahí? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué pasó? Llegó la gracia, se manifestó la gracia. Entonces no quiere decir que la gracia de Dios no estaba desde antes, pero se manifestó en el momento preciso. Y cuando pienso en la manifestación de la gracia, tengo que pensar en la aparición del Hijo de Dios en la tierra,
haciéndose presente y visible para todos nosotros, pero también la manifestación de la gracia en la vida de todos nosotros. Y podemos mirar ejemplos en la Biblia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y caminó con el Señor, halló lo que no se merecía. Cuando a un cristiano le preguntan, ¿y cómo estás? Mejor de lo que merezco, porque es por su gracia. Lo que me visto, lo que como, lo que hago, nada lo merezco. Somos administradores de la gracia de Dios. ¿Se puede grabar este concepto? No tenemos nada ni merecemos nada. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios para poder administrar. Ahora, vaya conmigo a Tito y vamos a basarnos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a este joven. Acuérdese que Tito era griego, era joven, no era tímido como Timoteo, y Pablo lo deja para que haga algo especial, que corrija lo deficiente. Cuando miramos un poco esta carta, me lleva a pensar en lo que estaba pasando en Gálatas. ¿Por qué? Porque aquí había algunos charlatanes que trataban de trastornar la gracia de Dios metiendo su propia doctrina. Es admirable, es para saborear la introducción de Tito cuando empieza diciendo en el capítulo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y tomo unos minutos para que hagamos un poquito de énfasis en algunas cosas acá y vamos a pasar al capítulo 2. Pero normalmente nosotros queremos contestar nuestras preguntas con razonamientos lógicos. Pablo corrige un problema enseñando la Biblia. A veces escucho a algunos predicadores que dicen, tiene que ser más duro con el pecado y mencionar el pecado. Y la Biblia me enseña que tengo que enseñar, valga la redundancia, todo el consejo de Dios, porque es la palabra de Dios la que es útil para instruir, corregir, convencer. No es el predicador. Pero pensando en esto, bueno, habla de los escogidos de Dios, o sea, todos los que son salvos, todos los que han nacido de nuevo. Me habla de la esperanza de la vida eterna. Y es cierto, yo tengo vida eterna desde el momento que soy salvo. Y nadie me puede arrebatar de su mano. Pero tengo una esperanza. Voy a disfrutar la vida eterna a plenitud en el momento que Cristo venga. Cuando ya no esté más aquí y pueda estar con Él. Porque esa vida eterna fue prometida. Ahora, acá Pablo hace un énfasis interesante y habla de la común fe. Cuando tenemos algo en común, acá la palabra común no se refiere a algo bajo, sino comunión. Es la común fe que usted y yo tenemos si conocemos la gracia, si recibimos la gracia, si vivimos la gracia, o sea, si nacimos de nuevo. Mucha gente se va a sorprender cuando termine todo este tiempo de pandemia, porque, claro, se acostumbraron a estar en la casa, ver un video y decir, ya cumplí. Bueno, la vida cristiana no es cumplir, la vida cristiana me lleva a comprometerme. ¿Con quién? Con el autor de la gracia. Y da 3 palabras, la primera es gracia, misericordia, y la tercera es paz. Gracia, Dios me da lo que yo no merezco. La segunda, misericordia, Dios no me da lo que yo sí merezco. La gracia y la misericordia se encuentran para que usted y yo podamos ser salvos. Y si bien la paz era un saludo, paz es lo que pueden disfrutar aquellas personas que hicieron la paz con Dios. Porque vemos 2 cosas, la paz con Dios y la paz de Dios. La paz es un hecho, la hizo Cristo en la cruz para que nosotros las podamos disfrutar. Pero no podíamos tener paz porque éramos enemigos de Dios. Ahora, si usted mira un poquito más, Pablo le dice a Timoteo que era necesario y le da las características de los obispos, lo mismo que hizo en Timoteo primero y segundo. ¿Por qué lo deja aquí? Porque le dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí tiene el dato, la circuncisión, los que predicaban la ley.
No podemos meter mandamientos de hombres, no podemos tratar de cumplir la ley. De hecho, nunca la cumpliríamos. El gran problema que la iglesia cristiana tiene hoy es que hay muchos cumplidores de ley y pocos amadores de Cristo. ¿Me escuchó? Muchos cumplidores de ley y pocos amadores de Cristo. ¿Cómo sé cuando una persona cumple la ley o quiere cumplir la ley? Bueno, un legalista no es la forma de vestirse, un legalista no es la forma de vivir, un legalista es aquel que cree que con su propio esfuerzo puede hacer algo para agradar a Dios. Definitivamente no. Y la iglesia se contaminó con la ley. Vivir la gracia es ser transparente. Vivir la gracia de Dios es vivir en libertad. Y antes que siga avanzando en la lectura, pienso, una vez que me dijeron, pero usted que predica la gracia de Dios la gente no la entiende y la lleva al libertinaje. Claro, hay mucha gente que no la entiende, porque la gracia de Dios se entiende por una iluminación especial, cuando la vida de Dios viene a la mía. Y el apóstol Pablo contesta categóricamente esa pregunta en Romanos 6 cuando dice, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Entonces, si una persona realmente conoce la gracia, no vive como quiere, vive como debe, porque es guiado por la gracia de Dios. Y fíjense algunas características que Pablo dice. Habla de los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras. ¿Tapar la boca? Sí, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Ahora, esto no es pelear porque el ministro de Dios no es contencioso. No tengo que estar desde el púlpito o cara a cara peleando con alguien porque piensa como yo. Y cuidado, porque se habla mucho de la sana doctrina. ¿Pero qué es sana doctrina? Sana doctrina no es vestirse de esta forma o cantar de esta forma. Sana doctrina es entender que la salvación es por fe, confiando en la gracia de Dios y mirando el sacrificio de Cristo como algo personal. Ahora, Pablo toma a Tito y le pide que se presente como ejemplo. ¡Qué difícil! Y le dice que no sea contencioso. Y estoy empezando versículo 8, versículo 9 del capítulo 2. Pero fíjense, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. A todos los hombres. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la gracia de Dios, la manifestación para salvación a todos los hombres. Y no quiero pensar en universalismo, pero por supuesto que tengo que decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, sí o sí. La gracia de Dios en realidad es Dios mismo en Cristo viviendo en cada uno de nosotros, por eso se manifiesta. Jesús caminó entre nosotros y cuando Jesús asciende al cielo viene a vivir a mi vida y claro que no merezco. ¿Cómo yo voy a merecer ser templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo yo puedo entender? La verdad que no puedo entender, pero lo soy. Ahora, cuando pienso en la gracia de Dios, acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y fíjese, otra vez hablando de la gracia. Y dice, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si paramos un poquito acá, habla de salvación. Por supuesto, la manifestación salvadora me habla de redención. Y la redención es ser comprado por un precio y puesto en libertad. Volvemos al texto. Y dice, no conforme a nuestras obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar al cielo. Y solo leamos algunos versículos nada más. Efesios capítulo 2. Y sé que usted lo sabe de memoria, pero acompáñenme a leerlo, por favor. Efesios capítulo 2. Es muy enfático el apóstol Pablo en el versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo escuchó bien?
La gracia de Dios es la que me salva. Ese don inmerecido, la bendita persona de Cristo en la cruz, no por obras, no por obras. La palabra don aquí es regalo y es muy enfático cuando dice que no es por obras. Entonces, ¿yo no puedo hacer nada para ser salvo? No, absolutamente nada. ¿Y qué pasa con una persona que asistió toda la vida a la iglesia evangélica y canta como evangélico, o como bautista, como hermano libre, o como pentecostal, pero después se aparta? Quizás nunca conoció la gracia de Dios. Por eso comencé diciéndole, habla de la gracia o conoce la gracia, porque conocer la gracia no es teología, es una experiencia de vida. Ahora, cuando dice que somos salvos por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, es porque la gracia de Dios estaba destinada para nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro, y lo vemos en toda la Biblia. Otra vez, Dios es el Dios de toda gracia. Ahora, la eterna gracia de Dios que había sido destinada para traernos a Cristo, miren las cosas que nos da. Y las anoté porque no me quiero olvidar, y definitivamente no voy a poder mencionar todas. Yo creo que no somos conscientes de todo lo que sucede en el momento de la salvación. La primera cosa que hace, justificación. La gracia de Dios nos justifica. Entonces, pienso, la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, enseñándonos que sí, que tenemos que ser salvos, pero el ser salvo también me hace justo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros. Y si bien quiero pensar en la justificación, fíjense que, y márquelo en su Biblia, yo cuando es Jesucristo lo marco con rojo, dice por medio de la fe en Jesucristo. No es la fe en la iglesia que asisto, no es la fe en el pastor, no es la fe en una persona, es la fe en la bendita persona de Jesucristo y su obra, porque todos pecamos, estamos separados de Dios, no podemos conocer a Dios. Ahora, pensemos un poquito, ¿soy pecador? Definitivamente. Y la salvación es conocer a Cristo. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice que la salvación es conocerle, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por consecuencia, el no conocerle, segunda Tesalonicenses, los que no conocen a Dios son excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, y puestos en llama de fuego, atribulados por siempre. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que creen en Jesucristo y en la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la justificación? Es el gran intercambio, o es el acto de Dios que me declara justo a pesar de ser culpables, y hemos hablado de esto en algunos otros videos, pero es por la fe en su sangre. Fíjese el versículo 25. Entonces, lo primero que yo tengo es justificación, y si usted sigue mirando, capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Tengo paz con Dios? Sí, tengo la paz de Dios porque hice la paz con Dios. Entonces fui justificado. Versículo 8 del capítulo 5 de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y podríamos seguir, pero déjeme un minutito pensar algo con usted. Las personas que dicen ser salvas y no tienen deseo de leer la Biblia, no tienen deseo de vivir en santidad, no tienen deseo de compartir el Evangelio, nunca entendieron la salvación, entonces tienen una religión, pero no pueden disfrutar a Dios, porque ya somos justificados por medio de la fe. Luego me habla de la reconciliación, que también es por su gracia. Nosotros éramos enemigos de Dios y estamos reconciliados con Dios.
Yo no sé si usted puede en su mente dimensionar, pero honestamente, cada vez que trato de entender esto, no lo entiendo, y ahí me doy cuenta que es por gracia, porque no lo entiendo, y que la salvación es el milagro de Dios, de haber sido cambiado de posición. ¿Por qué? Porque vivo en este siglo, pero no como este siglo, porque estaba condenado y fui trasladado al reino de su amado Hijo. Capítulo 5 de 2 Corintios. Fíjese, si usted puede entender esto, su vida va a ser totalmente impactada. Léalo conmigo, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí. Y saben, lo estoy leyendo y casi se me cae una lágrima. Miren, y por todos murió. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Yo vivo para Cristo. Puedo encontrar este mismo concepto en el apóstol Pablo, diciendo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es impactante, pero yo ya no vivo para mí. Vivo para aquel que murió. ¿Dónde murió? Murió en la cruz. ¿Cómo murió? Sacrificado, lastimado, golpeado, pero no quedó en la cruz. El triunfo del cristiano está en la resurrección. Y sigo mirando, habla de la gran transformación, porque algo que hace la gracia de Dios me transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La manifestación de la gracia de Dios no solo me redime, sino que me reforma. Me hace una nueva criatura. Me redime y me hace nuevo para poder vivir en libertad. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Y acá está el punto que quería llegar. Nos justificó, nos reconcilió. Pero fíjense todo lo que le antecede. Me habla de una transformación, una vida diferente, una experiencia. Nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo. ¿Y qué hace con nosotros? Nos da el ministerio de la reconciliación. Así que si usted mira un poquito, somos justificados por su gracia, somos reconciliados por su gracia, somos hechos embajadores por su gracia, somos redimidos por su gracia. Y cuando pienso en la redención que es en Cristo Jesús, solo recuerde que la redención es ser comprado por un precio y puesto en libertad. Y la Biblia dice que el que conoce al Hijo de Dios es verdaderamente libre. ¿Cómo vive la vida cristiana? ¿Se siente atado a preceptos? ¿Se siente atado a cosas que no le sirven para nada? Y a mí me encanta como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Vaya conmigo capítulo 2 y piense, ¿usted ya murió con Cristo? ¿Sí? ¿Ya resucitó con Cristo? Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieres en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estoy yo? Sentado a la diestra de Dios. Y esto es hermoso, o sea, la manifestación salvadora hace que yo tenga un cambio de posición. Y hay cosas que no puedo entender, pero puedo disfrutar. Fíjese, vamos al libro de Efesios. Acompáñenme al versículo 20 del capítulo 1. Y dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Bien? Y no vamos a estudiar ese pasaje.
Versículo 6 del capítulo 2, ahí abajito. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Va a estar fabuloso cuando podamos estudiar el libro de Efesios, pero donde está Jesús estoy yo, donde camina Jesús estoy yo. Esa es la manifestación gloriosa de su gracia. Ahora vuelva conmigo a Tito, pero algunas de las cosas, no todas: justificación, reconciliación, redención, santificación, transformación, conformar, somos conformados a la imagen de Cristo. Y yo quiero que mire algunas cosas para que entienda que nuestra salvación es por la gracia de Dios, la manifestación salvadora por su gracia. ¿Se va a acordar? La gracia de Dios no es una dispensación, es una persona. La gracia de Dios no es teología, la gracia de Dios es una experiencia de vida, que por supuesto se puede estudiar como teología. Capítulo 3, versículo 4, pero de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y miremos algunas cositas que dice este pasaje. Cuando se manifestó, la manifestación de su gracia. ¿Se acuerda cómo empezamos? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo. La gracia de Dios siempre estuvo desde el Edén hasta ahora. Y estará. Pero se tiene que manifestar. Se manifestó a los hombres y vemos al Señor Jesús manifestándose con los pecadores y gente siendo transformada, como Juan capítulo 8, como la señora que le lava los pies al Señor, como Noé y muchas otras personas que fueron impactadas por la gracia de Dios. Pero necesitamos la gracia que nos alcance y nos rescate del infierno. ¿De qué nos salvó Dios? Hoy me salvó del infierno. No, ¿sabe de qué me salvó Dios? De Él mismo, porque me salva de la ira venidera. ¿Entendió bien? A veces creo que no llegamos a dimensionar todo lo que la salvación es. Y está bien, porque es un milagro que no merezco. Pero cuando Dios me salva de caer en sus propias manos. Y qué interesante, porque para salvarme de Él mismo murió en la cruz. Derramó su sangre, sufrió muchísimo y luego resucitó para justificarme. Ahora, nuestro Salvador se manifiesta y nos salva otra vez, dice, no por obras. No hay nada que usted pueda hacer, no hay denominación o religión que pueda buscar. Me habla de su misericordia, no me da lo que merezco. Derrama para nosotros abundante amor y me justifica por su gracia para hacerme heredero. ¡Wow! Heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. La manifestación de su gracia es tan amplia que me salva. La gracia salvadora es cuando Dios toma un pecador perdido como usted y como yo, perdona todos los pecados, se sacrifica por nosotros y nos coloca en un lugar diferente, no por lo que podamos hacer, porque no hay nada que podamos hacer. Y me habla otra vez de la esperanza de la vida eterna. Yo veo continuamente gente que tiene mucho miedo a morir, y discúlpeme, se le voy a decir esto con todo respeto y con todo cariño. Yo creo que las personas que le tienen miedo a la muerte nunca entendieron la salvación, porque para mí, el morir es Cristo. ¿Quién dice eso? Lo dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo lo dije recién, para mí el morir es Cristo porque me voy con Él. Estoy ausente en cuerpo pero presente con el Señor. ¿Pero lo escucho bien? Porque para mí el vivir es Cristo. Creo que tenerle miedo a la muerte es no tener seguridad de que estoy aquí de paso. Y definitivamente yo sé que nadie se quiere morir. A mí me gustaría un día ver a mis nietos, pero cuánto más me gustaría poder mirar cara a cara al Salvador ahora mismo. Acuérdese
que por este virus la gente está encerrada con temor, pero tenemos al Dios de toda gracia viviendo en nosotros. Entonces, la manifestación salvadora, cuando Cristo viene al mundo, me da un montón de privilegios que tengo que aprender a aprovechar. Me justifica, me redime, me reconcilia, me regenera. Es increíble. Ahora, por favor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, sí. Y hay muchas discusiones con esto, y no voy a entrar en eso, pero toda la Biblia me habla de todos los hombres queriendo Dios que ellos sean salvos. Y fíjese el versículo anterior: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Que todos los hombres sean salvos y vengan a conocerle. Otra vez, la salvación no es una religión o una rutina, es el reconocimiento de quién es Dios, y el conocerle aquí es intimidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y que dice después: en el cual se dio a sí mismo el rescate por todos nosotros, de lo cual ya se dio testimonio. Y yo sé que le he preguntado esto más de una vez, pero vuelvo al versículo que leí al principio de Tito: la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Entonces yo quiero que usted piense conmigo. La gracia de Dios es cuando Dios me introduce de una manera que no entiendo dentro de su cuerpo. No merezco ser la iglesia de Cristo, no merezco ser hijo de Dios, no merezco haber sido comprado, no merezco ser templo del Espíritu Santo, no merezco comer todos los días, no merezco tener esperanza en la vida eterna, pero la tengo, por su gracia. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. ¿Habla de la gracia o conoce la gracia? Yo le imploro que usted se pueda hacer esa pregunta que durante muchos años ha escuchado. Si hoy muere, ¿dónde pasará la eternidad? Pero usted no piense en que hizo una oración, porque esa oración no le sirve para nada. Usted no piense en que un pastor oró por usted, no le sirve para nada. La salvación es personal. La manifestación de la salvación, fue personal. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a rescatar lo que estaba perdido. Lo hizo conmigo, lo quiere hacer con usted. ¿Qué tiene que hacer en este momento? La gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos. En esos todos está usted. Entienda, es pecador. Entienda, es pecado. Ese pecado la separó de Dios por la eternidad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos conozcan al Salvador. Y ahí donde está, usted puede decir: Señor, estoy cansado de religión, de hablar de la gracia, de llenarme la cabeza de teología. Quiero experimentarte. ¿Cómo hago? La manifestación salvadora quiere llegar a su vida hoy. Así que ahí donde está, en el silencio de su corazón, hable con Dios y dígale: Señor, quiero experimentarte. Soy pecador, te necesito. Padre, gracias porque no tengo todo el tiempo ahora y son tantas las cosas que haces. Pero Señor, gracias por tanto amor y gracias porque tu voluntad hizo que la gracia de Dios se manifieste, Señor. Y quiero amarte por eso, y quiero amarte porque me amás primero. Quiero rogarte que yo pueda experimentarte. Gracias porque puedo tener esperanza de la vida eterna que un día voy a disfrutar. Gracias porque sacaste de mi vida el temor. Pero Señor, hay personas mirando en este momento este video. Te pido por cada una de las personas que lo están viendo. Sé que tu voluntad, sé que lo que te agrada es que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso, Señor, te pido por favor, que tomes a los que son tus hijos y les muestres tu gracia. Y que tomes a los que no son tus hijos, que solo hablan de ti, y que a ellos sí les bendigas con la bendición de la salvación. Padre, te necesitamos y te amamos en el nombre de Jesús.